Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Bueno, entonces si el judío es así, entonces ¿qué ventaja? Mucha ventaja, pues los judíos recibieron las promesas de Dios, recibieron los oráculos, el pacto, todo esto. Y responde Pablo, estoy resumiendo, responde Pablo que la infidelidad de ellos no va a anular la fidelidad de Dios. Dios será completamente veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. El judío no puede decir, entonces voy a seguir pecando para que abunde la fidelidad y la bondad de Dios. No puede seguir diciendo eso, porque entonces ¿cómo Dios juzgaría? Dios será completamente justo. Incluso Pablo trata de defenderse de las acusaciones que se está haciendo en el mundo de que él está predicando un evangelio de una gracia completamente abierta sin implicaciones para la santidad. Es decir, pequemos entonces. Pablo, pequemos entonces para que venga el bien, es lo que están diciendo. Él dice, no, la condenación de tales es completamente justa. Pablo entonces dice, como judíos no somos mejores que los demás. E inmediatamente cita el Salmo 14. Un salmo que solamente le voy a leer 2 versos. Versículo 11 y 12 del capítulo 3 que se cita, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo termina de citar ese salmo, que es un salmo escrito donde muestra cómo todos los hombres se desviaron y no quieren a Dios. Y es cuando llegamos a este lugar. ¿Por qué tenemos necesidad de fe? Primeramente, por la incapacidad humana de salvarse a sí mismo. Tanto religiosa como irreligiosamente, los hombres no son capaces de salvarse. Quizá la persona irreligiosa decida para sí mismo llevar una vida como a él bien le parezca, considerar lo que es bueno o que es malo, tratar con la superación personal para tener un nombre en este mundo, y eso no le alcanzará para obtener el favor de Dios. De hecho, querrá tener el favor de Dios sin Dios. Pero la persona que es religiosa, ¿qué? ¿A cuántos cultos asistirá? ¿Cuántos devocionales hará? ¿Cuántas plegarias? ¿Cuántas obras de caridad realizará? ¿Cuántas oraciones por otros? ¿Cuántos grupos pequeños asistirá? ¿De cuántos seminarios se graduará? No le servirán en absoluto si con ello pretende ganar el favor de Dios. La incapacidad del hombre es total. Versículos 22 y 23 de ese capítulo dice, no hay distinción de hombre por cuanto todos pecaron. Y en este mismo texto dice que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Esa palabra responsable es un término judicial. Es un término judicial que dice, ese acto tuyo pecaminoso que no te alcanza para la salvación, te da entonces ahora mismo una citación para rendirle indagatoria al juicio de Dios por tus actos. Eso básicamente significa el término responsable, aquí traducido así. Nuestra incapacidad nos hace ya deudores de una citación ante el juicio de Dios. Nos hace rendidores de cuentas por ello. El hombre es incapaz por cualquier lado de tratar de obtener el favor de Dios. ¿Por qué tenemos necesidad de la fe? Por nuestra condición humana incapaz y, en segundo lugar, por la incapacidad de la ley. ¿Cómo así la incapacidad de la ley? Pablo está concluyendo aquí en esta primera parte que les estoy exponiendo que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. La vida moralmente correcta no es suficiente, ya lo explicamos, pero no es suficiente porque Pablo da aquí una explicación. A través
De la ley se conoce el pecado. Punto. La ley solamente tiene un propósito: exponerle al hombre que es pecador. Y en Romanos Pablo desarrolla toda esta teología diciendo que la ley incluso fue dada para que abundara el pecado. Capítulo 7 de Romanos, Pablo habla sobre las luchas que él tiene, que probablemente algunas personas interpretan que también pueden ser las luchas que interpreta cualquier persona de a pie que no esté en la fe, o que quizá él pudo experimentar siendo judío. Yo no conocía la codicia, decía él, hasta que me dijeron: no codicies. ¿Qué hizo la ley? Estimuló el corazón pecaminoso interno de Pablo y lo hizo. Y ese corazón pecaminoso, no la ley estimuló ello, y ese corazón lo hizo querer codiciar. Te doy un ejemplo. Dile a tu hijo pequeño: no hagas esto. Y para nosotros adultos, cualquier mandamiento nuevo que quizá conozcamos empieza ya a entrar empieza ya a entrar en una lucha entre lo que queremos hacer y lo que no. La ley tiene un propósito: no se puede usar para salvarse. No puedes cumplirla de ninguna manera. Ella expresa que solamente hay uno que es santo, bueno y perfecto moralmente, que es Dios. Manifiesta tu pecado y, en tercer lugar, tu incapacidad para cumplirla. Dada entonces la condición incapaz del ser humano de salvarse, aún por el único medio que parece viable. Hace poco también hablaba con alguien, no de aquí, quien quería entrar en un proceso de arrepentimiento y restauración por cosas que cometió en su vida. Y decía que lo primero que tenía que hacer era ponerse bien en su relación con Dios. Yo le pregunté: bueno, ¿y cómo es que planeas ponerte bien en tu relación con Dios? No, voy a empezar a hacer los devocionales nuevamente, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a llamar a no sé quién para ir al grupo pequeño. Error. Estás bien con Dios porque Él ya está bien contigo a través de lo que Él hizo, no a través de lo que tú puedas hacer. Solemos pensar en que la manera de relacionarnos con Dios es a través de las muchas cosas que tengamos que hacer, y no a través de lo que Él hizo. Le dije: no vas a lograr mucho con eso. Lograrás quizá adquirir una conducta disciplinada que en algún momento tú puedas utilizar como un récord a tu favor, diciendo: Señor, yo te busqué. Pero no podrás utilizar esto para decir: voy a restaurar mi relación con Dios. Más bien, ve y corre al trono de la gracia, ve y corre al Señor. Él está allí esperándote, pídele que te dé la gracia para tú comenzar a caminar con Él, que es muy distinto. Entonces, dada la condición incapaz del ser humano de salvarse, aún por este único medio religioso de sus propias fuerzas, nos lleva entonces en segundo lugar a considerar qué o cuál es la fe que necesitamos. En pocas palabras, ¿cuál es el objeto de esta fe? Y quiero que leamos los versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ante esta necesidad inminente que tiene el hombre por su incapacidad de obtener el favor de Dios, miren cómo aparece Pablo y anuncia cómo Dios irrumpe en medio de esta situación. Y aquí será importante entender qué es lo que aparece. Aparece la justicia de Dios. Dios está manifestando su justicia.
y luego utilizará el término justificados una cantidad de veces. Creo que será importante ayudar a definir lo que significa la justicia y la justificación. Voy a ayudarme de un autor, un estudioso del Nuevo Testamento de apellido Kelteger. Él dice que la justicia es, según la comprensión veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento y judía, la justicia designa la recta conducta de Dios y de los hombres, no con respecto a una norma ideal de rectitud, sino con respecto a las relaciones existenciales concretas que existen entre dos socios. ¿Ok? Déjame explicarle esto por un momento. La justicia de Dios es la justicia que Dios le debe, es la conducta recta y moral que Dios le debe a todo aquel con el que ha hecho un pacto. Y la justicia moral y recta que Él espera con aquel quien ha hecho el pacto. Pensemos en Adán, por ejemplo. Dios se compromete con Adán, le da la vida, le da absolutamente todo lo que hay en el jardín, a cambio de que Adán gobierne esa creación, la cuide, la cultive y obedezca su mandato de no comer del fruto que le prohibió. De esta manera hay un pacto y un acuerdo que se tiene que cumplir sí o sí. Dios está haciendo esto y Adán tiene que hacer esto. Dice Kelteger, en ese sentido, la justicia es la característica de Dios en su conducta hacia su pueblo de conformidad con su pacto. Por otro lado, Dios exige la realización de la justicia que permita a los hombres subsistir ante Él. Quiere decir eso, que si Dios es santo y se ha comprometido con la vida de las personas con las que tiene un acuerdo, las personas le deben a Él para poder subsistir con Él. La razón por la que el hombre está condenado es porque ha caído en desobediencia y su incapacidad lo lleva a vivir una vida injusta, gracias a que no puede vivir con lo que Dios demanda de él. Continúa Kelteger diciendo, Pablo ve en la justicia no solo un atributo moral de Dios y o del hombre, sino que con referencia al hombre es un elemento esencial que hace que el hombre sea enteramente lo que debe ser en relación con Dios y con los hombres. Podemos entender entonces que la justicia de Dios que es manifestada corresponde tanto al carácter moral y recto de Dios, por su naturaleza misma, por su trato con los hombres, y la respuesta del hombre hacia esta justicia siendo igualmente justo. Pero también la justicia de Dios se puede entender como los actos salvíficos, liberadores y todos los actos de gracia que Él le da a los que están en su pacto, es decir, su don de salvación, como se entendía en el Antiguo Testamento. Cuando tú miras muchas oraciones de los salmos, estas están diciendo: sálvame, Señor, a ti ayudo, rescátame, líbrame en tu justicia, por ejemplo. ¿Qué está diciendo el salmista? Porque tú te has comprometido conmigo, porque tu actuar es un actuar en el cual tu palabra te hace dador de esto para mí. Por favor, cumple lo que has prometido para mi vida. ¿Ok? Lo que Pablo está tratando de decir, de que ahora la justicia de Dios se manifiesta, está queriendo decir es que Dios le otorga al hombre lo anteriormente explicado: su favor, su don de salvación, su vida, su compromiso con Él, aparte de las obras de la ley. Dios le otorga al hombre todo lo que se ha explicado y que puede tener incluso la rectitud que Dios demanda de él sin las obras de la ley. Dice Pablo y continúa allí que esto está testificado. Otra versión, Biblia de las Américas, su Reina Valera dice atestiguado, tiene testimonio en la ley y los profetas, fue prometida desde anterior allí. Jesús le dijo constantemente a los fariseos
que en las Escrituras estaba todo lo que tenía que ser escrito acerca de él. Les enseñó a los discípulos en camino de Emaús que tenían que entender todo lo que había pasado con él a la luz de los escritos del Antiguo Testamento. De hecho, en la carta a los Romanos capítulo 1 dice que Pablo es un siervo de Dios llamado para el evangelio de Dios que Dios ya había prometido de antemano por medio de sus profetas en las sagradas Escrituras. Es decir, las Escrituras de antemano ya están hablando de esta justicia que Dios otorgará, aparte de las obras de la ley. ¿Y cómo es que lo hace? Miremoslo allí. Versículo 22. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Y saltemos al versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Miren todas las palabras que está utilizando Pablo allí. Vamos a explicar algunas de ellas. Redención, exhibición pública como propiciación y demostración de su justicia. La redención hace referencia a un rescate por el cual se necesita pagar, un rescate que necesita un precio. Los teólogos, los padres de la iglesia comenzaron a desarrollar este concepto de que el pecado hacía al hombre deudor de Dios. El pecado hacía que el hombre tuviese que pagar por este. Y eso claramente está escrito en la Escritura cuando nos dicen que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El hombre necesita ser rescatado, pero para ser rescatado se tiene que pagar un precio muy alto por ese rescate. En pocas palabras, el término redención también está hablando de una situación en la que el hombre no puede ser libre, es decir, una situación de esclavitud. Pero ¿qué es lo que hace Dios para liberarlo? Puso a su Hijo. Y dice Pablo que lo exhibe públicamente como propiciación. Aquí es bien importante entender el término propiciación, hermanos. El término propiciación puede ser sinónimo de expiación también, puede ser sinónimo de expiación en términos de que es el sacrificio que se utiliza para cubrir el pecado. Anualmente los pecados de Israel eran perdonados por un sacrificio llamado el sacrificio de expiación, en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo o del tabernáculo, había matado ya a un corderito y había dejado a otro libre sobre el cual se le imponían las manos, y la sangre de este cordero se tenía que echar sobre el arca del pacto, cuya tabla se llamaba propiciatorio. Propiciatorio. Es importante entender esto aquí. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace la distinción entre propiciación y expiación, a pesar de que pueden ser sinónimos. La expiación tiene como objetivo cubrir el pecado, taparlo. Pero la propiciación se entiende como el acto en el cual a través la ira de Dios es apaciguada. Dios, por ser un Dios justo y santo, tiene todo el derecho de tener ira contra toda injusticia que obstaculice la verdad. Y la ira de Dios es apaciguada allí. Ahora, el término propiciación aquí también puede ser traducido como propiciatorio. Es decir, se puede entender que Jesucristo es una propiciación para apaciguar la ira de Dios, como también Jesucristo es el lugar, es el propiciatorio, donde su misma sangre perdona los pecados. De cualquier manera, se puede conciliar el debate de esa forma. Jesús es el sacrificio expiatorio y es el lugar que propicia el perdón de los pecados. Y se dice que ese acto propiciatorio
en lugar de haber sido hecho en un lugar santísimo en el templo, fue hecho y exhibido públicamente. Dios expuso a su cordero, lo inmoló allí enfrente de una multitud de testigos, demostrando, es decir, haciendo visible su justicia. ¿Cómo así haciendo visible su justicia? El sacrificio propiciatorio o expiatorio era también un sacrificio sustitutorio. Lo explicó David aquí hace 15 días. Sí, sustitutorio. Al imponer las manos sobre los corderitos que tenían que ser sacrificados o el que tenía que salir, ese corderito asumía la carga, la culpa, la maldición, la muerte por un lado y el exilio por el otro que merecía el pecador. Está tomando el lugar de un ser humano. Jesús en la cruz, como propiciación y expiación, está tomando nuestro lugar. Y Dios está demostrando su justicia diciendo: aquí estoy castigando justamente el pecado de la humanidad. Entendemos entonces el término justificación como el acto de absolver de la culpa y declarar como justo a una persona en el santo juicio de Dios. La justificación no solamente salva el pellejo de una persona frente al juicio de Dios, sino que le otorga su justicia en ese juicio. Entonces, la fe es creer en lo que Dios hizo, pero no en el sentido de simplemente asentir intelectualmente, decir sí, yo creo, sí, claro, Él murió por mis pecados. No es simpatizar. No es simplemente decir sí, parece que eso es cierto. No, es estar completamente convencido y seguro de ello. Es dar crédito a este hecho y lo verás que es este mensaje. Es la confianza plena del que abre las manos para recibir un regalo por el que no hizo nada. Eso es la fe. Un completo convencimiento en la veracidad del hecho, una plena confianza en lo que se hizo por él y el abrir las manos para recibir este regalo. Algunas personas hacen entonces objeciones y dicen: pero eso es un acto. Pablo está diciendo que uno no se salva por obras y ahí uno está haciendo una obra. Bueno, sí, es una actitud que una persona toma, no voy a decir que no. Pero nótese lo que he explicado. La persona está recibiendo algo que alguien hizo por él, no ella. Incluso a la luz de Efesios capítulo 2, como lo explicó Harold hace 8 días, la misma fe es un don de Dios. La fe no es simplemente el acto de creer como tal. La fe que asume o abraza lo que Dios hizo es un acto mismo de Dios. Y esto es don de Dios, no de ustedes, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo Dios puede salvar o condenar, porque Él es el juez ante quien toda boca se cierra, porque toda boca es convicta, pero a su vez es el juez que brinda rescate al que cree y recibe lo que Jesús hizo por él. Es una libertad completa de toda obra e iniciativa de los hombres. Señala Barth, no Karl Barth, sino otro Barth, que el término para fe es usado en el Nuevo Testamento. La fe que es usada en el Nuevo Testamento dice que difícilmente haya sido un eslogan de las religiones para hacer propaganda. Difícilmente cualquier religión del antiguo Oriente Próximo haya utilizado vengan y crean solamente en este Dios para hallar su favor. Qué contracultural, qué subversivo, qué revolucionario saber que hay un Dios que simplemente
vino a hallar a los hombres y no que los hombres tengan que hacer una cantidad de cosas para encontrarlo a Él. Por eso el cristianismo no era atractivo en ese tiempo. Por eso a los cristianos se les llamaba ateos. Porque sabían y proclamaban que no tenían que ir a un templo ya para ir a agradar a Dios. El templo era Jesús. Que no tenían que ir a ofrecer sacrificios para apaciguar a esos dioses y ganar su favor. No, Dios mismo había sido el sacrificio. Que no había una imagen alguna ante la cual postrarse, porque esa imagen ahora habitaba en el corazón de cada uno. ¿Notas lo revolucionario? Y eso atenta también a nuestro corazón religioso. Atenta a nuestra religiosidad. Atenta a nosotros creer y pensar que podemos alcanzar a Dios con nuestros propios medios. No se puede. Y no quiero que pienses en la religión tradicional. Quiero que pensemos aún en nosotros mismos con el ejemplo que les di. Hace poco leí un sermón que fue predicado hace algunos años por el pastor Alistair Begg. Les voy a leer un pedazo de este. Se llama El hombre de la cruz del medio. Al lado de Jesús hay dos ladrones, o hay dos delincuentes que están muriendo crucificados. Hay uno que lo está insultando, echándole madres, diciéndole: si eres inocente, si eres aquello, entonces ven, baja, lo insulta, se une a la multitud, reniega contra él. Pero hay otro, al cual Alistair Begg llama Rubén. Y Rubén simplemente está viendo a Jesús, las expresiones de Jesús frente al Padre. Probablemente alcanzó a leer el letrero que había arriba de su cruz: este es el Rey de los judíos. Reprende a su compañero, a su partner in crime, a su compañero de crimen. Lo reprende y le dice que ni siquiera al borde de morir es reverente. Dice que al menos ellos sí son merecedores del castigo de estar en esa cruz, pero ese hombre nada tiene que ver para estar en esa cruz. Y le dice a Jesús: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le responde: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y precisamente en unas horas Rubén se encuentra en el cielo. Acaba de entrar allí. Dice Alistair Begg que está especulando, que está asombrado, que mira un montón de cosas, que está experimentando una paz que nunca experimentó jamás, un gozo, una plenitud. Cuando de repente se le aparece una figura majestuosa con unos ojos penetrantes y bondadosos, y esa figura majestuosa le dice: ¿tú qué haces aquí? Es un ángel el que le está preguntando eso. Rubén mira a su alrededor con nerviosismo. La confusión cruza su rostro. Su cuerpo está tenso y alerta, listo por si alguien intenta agarrarlo y echarlo de ese lugar tan magnífico. ¿Qué haces tú aquí?, le preguntó el ángel. Yo no lo sé, respondió Rubén. El ángel entonces frunce el ceño, así como suelo hacerlo. ¿Cómo que no lo sabes? Pues no lo sé. Su voz se quiebra. ¿Qué puede decir? No tiene nada que ofrecer, ninguna lista de buenas obras, ningún gran acto de fe. Será mejor que llame a mi supervisor, dice. Esto no me suena. Hace señas a una figura de mayor rango cuya presencia irradia autoridad. Tenemos a alguien nuevo, jefe, dice el ángel. El ángel superior asiente. Bien, será mejor que revisemos la lista. Vamos a mirar. Primero,
¿Tienes claro el tema de la justificación por fe que te explicó el pastor el domingo pasado? El hombre se rasca la cabeza. ¿La doctrina de qué? Nunca he oído eso en mi vida. Las alas del ángel, yo me rascaría. Las alas del ángel se agitan levemente, pero permanece paciente, no importa. ¿Y el bautismo? ¿Tú te bautizaste como Ana? ¿Cuándo y fue que fuiste bautizado? ¿Cómo fue la fórmula bautismal? Rubén se siente incómodo. No fui bautizado. Hay una pausa, una larga pausa de silencio. Los ángeles se miran aquí. Parce, ¿quién lo metió? Finalmente el ángel superior pregunta: venga, mijo, entonces usted ¿por qué razón está aquí? Y el rostro de Rubén se suaviza como si recordara algo demasiado maravilloso para expresarlo con palabras, y dice con voz calmada y firme: el hombre de la cruz del medio me dijo que podía venir. Y ese es el punto, ¿no? Es la verdad asombrosa que destrozó las expectativas religiosas en aquel entonces y que aún lo hace hoy. Rubén no tuvo tiempo de ir a estudios bíblicos, de asistir a la iglesia y bautizarse o de dar dinero a la caridad. No tuvo tiempo de hacer ninguna de las cosas. No tuvo tiempo de venir a crecer los miércoles. No tuvo tiempo de hacer nada que la mayoría asocia con ser religioso, y aún así Jesús le prometió estar en el cielo, sin exámenes teológicos, sin logros religiosos, porque el cielo no se gana, el cielo es un regalo, es pura gracia de principio a fin, sin filtros, inmerecida, dada libremente. Así que, ¿cuál es el tipo de fe que necesitamos? ¿Cuál es el objeto de esta? Pues yo respondo en este catecismo que estoy escribiendo. La fe que necesitamos es la confianza que abre las manos para recibir lo que Dios hizo enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. La justicia de Dios, es decir, su rectitud y favor para los hombres, la recibimos por la fe en Jesús, sin necesidad de nada más. Él dijo que podía ir, ya tengo el tiquete. Hemos visto entonces que tenemos necesidad de tener fe porque humanamente somos incapaces. La fe, la ley no nos puede salvar, no nos ayuda al respecto, y Dios hizo lo necesario para darnos su justicia a través de lo que su Hijo hizo. Ahora, ¿qué es lo que ganamos con la fe, hermanos? Últimos versículos. Dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y en virtud de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué ganamos entonces? Yo creo que al menos dos cosas. La primera es que somos libres del orgullo. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde está la sacada de pecho? ¿De qué te las picas tú aquí? No hay nada más liberador para el alma humana que ser despojado de su autosuficiencia, arrogancia y altivez. Ser justificado por Dios nos trae una percepción real de nosotros mismos, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra insuficiencia, y eso nos lleva a la segunda ganancia. ¿Sabes qué ganas al ser justificado por la fe? Ganas a Dios. Ganas a Dios. Escucha, ganas a Dios. Mira el versículo 29. Vemos cómo este Dios también nos escogió a nosotros que no éramos su pueblo. Lo vemos allí haciéndonos suyos, dándonos lo que no merecíamos y dando a su Hijo el castigo que sí merecíamos. Podemos ser despojados de nuestro orgullo y de sacar pecho gracias a lo que Él hizo. Y déjame decirte qué significa ganar a Dios, al menos en algunos apuntes que logré hacer a la luz de Romanos. Tenemos
paz para con Él, para siempre, reconciliados sin riesgo de ser rechazados jamás. Porque Él en esa cruz, Dios abandonó a su Hijo para que no fuéramos nosotros abandonados. Su Hijo muerto en las afueras de la ciudad era significado del exilio que merecía el pecador, prefigurado anteriormente por el Cordero que tenía que ser exiliado. Jesús fue exiliado para que tú fueras recibido en casa. No hay ninguna condenación ya para nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Pablo también dice que podemos mantenernos firmes en la gracia de Dios. ¿Notas cómo la gracia no solamente libera, sino que empodera para cambiar? Escuchaba a una hermana esta semana, se me aguaron los ojos. Esa sí es de aquí. Pastor, luché muchos años con la ira. No sabía cómo quitármela de encima. No sabía cómo luchar con mi carácter iracundo. Hasta que conocí la gracia del Señor. Y ya no me enojo. Al menos no como antes. Esta gracia me ha maravillado. Oh, sorpresa, esa hermana llegó a un curso que estamos dando los miércoles. Cansada todo un día de recibir capacitaciones. Parecía una niña chiquita con ganas de recibir clases a pesar de que estuvo 10, 12 horas en Río Negro. Aquí estoy llena de expectativa, necesito escuchar más que eso. La gracia no solamente libera, sino que empodera y transforma, te hace mantenerte firme. ¿Qué más? Nos da la esperanza de ver nuestro futuro y gozarnos en la gloria que nos espera cuando disfrutemos con Jesús. Podemos gozarnos incluso en el sufrimiento. Vemos que este tiene propósito porque en el sufrimiento Dios está formando nuestro carácter y continúa fortaleciendo nuestra esperanza. ¿Sabes qué también ha hecho la fe o qué beneficio ganamos con esto? Que hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida que procura ser santa. Lo que va a pasar con nuestra hermana Ana hoy, Romanos capítulo 6. Ella prefigurará, ella mostrará simbólicamente lo que le ha pasado a su vida. Fue crucificada con Cristo, murió con Cristo, ahora será resucitada nuevamente con Él. Ya eso se dio, pero se lo mostrará a un público. Ya eres libre del pecado, eres libre de pecar y ahora estás habilitado para andar en santidad. ¿Sabes qué más ha dicho Pablo? Que Dios nos ha divorciado del matrimonio con la ley y nos ha casado, literalmente nos ha unido a su Hijo. Al haber muerto a la ley, el matrimonio se acaba y ahora estamos unidos, sí, conyugalmente con Cristo. Se nos ha dado su Espíritu para ser guiados por Él a través de su palabra. Se nos hace hijos de Dios, coherederos de la herencia del Hijo de Dios, nuestro hermano mayor. Podemos día a día contemplar su misericordia y rendir nuestras vidas día a día a Él. Podemos ser transformados renovando nuestro entendimiento. Se nos añade a su familia y a una comunidad donde podemos amarnos los unos a los otros y cumplir un rol en ese cuerpo de Cristo a través de los dones que Él nos dio. Y sobre todas las cosas, adorar al único Dios vivo, a quien pertenecen la gloria en Cristo y en su iglesia por siempre. Probablemente necesitemos fe. Seguramente tú has estado viniendo aquí por algunos domingos ya y probablemente este mensaje nunca había sido tan claro para ti como el hecho de decir que el hecho de que vengas a una iglesia no te hace creyente, sino haber abrazado lo que Dios hizo por ti. Si tú sientes que tu corazón está ardiendo, entonces ven y corramos ya mismo a Cristo. Es más, ni siquiera tenemos que correr a Él. Eso quiere decir que Él ya corrió hacia ti. Cree completamente
y serás salvo. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente de todos? Que oraba ahora un hermano a las 10:30 que Dios nos diera fe. Necesitamos tener fe. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no se hace con pensamientos positivos día a día. Hoy voy a salir adelante porque Dios está conmigo. Citaré al salmista de la Junta, Diomedes Díaz: sigue creyendo. Sigue creyendo. No se activa con pensamientos de ese tipo. Se activa creyendo que es verdad. Hermanos, aquí necesitan entender que quizá Dios no les quite su dolor, pero les dará la fortaleza suficiente para ser sostenidos en medio de él. Hermanos, aquí necesitamos entender que quizá sigamos viviendo a ras. Y eso no significa falta de fe. Eso significa a un Dios soberano manteniéndonos viviendo a ras para decir: Él es mi proveedor. Hay un liderazgo aquí, empezando por este servidor, que necesita tener fe. Tener fe en que si la Escritura dijo que ella misma hacía crecer la iglesia, traería gente, haría de este lugar un lugar atractivo, entonces prediquemos y hagamos discípulos. Entonces, ¿por qué no coger el calendario y decir: chao eventos, chao programas, vamos a discipular y enseñar y a confiar que esto da fruto para vida eterna, que esto da fruto para salvación? Algunos necesitamos, y le hago ya el spoiler a algunas personas aquí que han escuchado temas acerca de la sede, ¿sí? Permítanme explicarles. Esta sede tiene un contrato de arrendamiento que vence el próximo año, allá en agosto, septiembre, y los dueños nos han dicho que quieren venderla. Esto quiere decir que nosotros tenemos la primera opción para ello, o simplemente firmar un contrato en el cual nos sometemos a que si es vendida y nos la piden, pues nos tenemos que ir. Así de sencillo. No estamos preocupados, estamos simplemente orando al Señor. Quisiéramos estar aquí. Hemos buscado y hemos visto diferentes lugares y vemos que este lugar es un lugar que afecta de manera profunda la ceja. La ubicación y todo ayudan, pero tenemos que creer en algo. Podemos creer que Dios, si así lo quiere, puede proveer, porque plata no hay, entonces no nos preocupamos por eso. Pero sí debemos tener una preocupación mayor. ¿Sabe cuál es la preocupación mayor? Que Dios construya la iglesia que Él quiere construir. Una iglesia que no tiene ladrillos. Una iglesia donde los ladrillos son los mismos creyentes que van construyendo un templo espiritual donde se fomenta adoración. Así podemos estar en una casa con 7 cultos al día, no sé. Así podemos estar donde sea. Así podemos tener una iglesia tipo tabernáculo, construya, salga y vuelva y salga y para acá y para allá. Pero si eso es lo que Dios quiere para que esta iglesia dependa de Él, yo no me voy a oponer. Porque si algo hace Dios es incrementar fe a través de la incomodidad. Necesitamos fe, vamos a pedirla, ¿le parece? Padre, tú eres muy bueno. Eres demasiado bueno porque a ti solo te plació este tipo de vida que pides de los tuyos. Una vida que se rige no por lo que los ojos ven, no por lo que sus realidades experimentan, no por lo que sienten sus sentidos y emociones, sino por lo que tú dices. Tú has dicho que tienes el control. ¿Qué nos dice a nosotros entonces que tenemos que buscar cuánto recurso para solucionarnos la vida cuando tú has prometido que la sostendrás?
Necesitamos fe en tu palabra y confiar que lo que ella dice realmente es cierto. Necesitamos esa fe que necesitaba ese padre para creer. Aumenta mi fe. Ayuda mi incredulidad. Señor, nosotros sabemos que hoy es día de salvación, yo lo sé, para personas aquí presentes. Hoy es el día donde tú les has dicho: te invito a creer en lo que hice por ti. No tienes que hacer nada. Te invito a creer que mi hijo pagó lo que tú merecías y te da ahora la vida que no mereces. Gracias, Señor, por darnos un caminar distinto. Sí, gracias. No hay otro. No es por vista. Es creyendo. Y nosotros creemos o queremos creer que lo que tú harás con gracia y verdad cumplirá a tus propósitos. Y no nos opondremos a eso. Tú respaldarás las decisiones que nos estás pidiendo tomar, porque tu palabra es la verdad, es confiable y no hay error en ella. Así que aumenta nuestro interés en ella para que nuestra fe crezca. Bendito seas. Te adoramos, Señor. Y en medio de esta agua te cantaremos y esperaremos pacientemente que éstas calmen, para ver cómo nuestra querida hermana le dice al mundo que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado para perdonar sus pecados, darle una nueva vida y hacerla ahora familia de Dios por la fe. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.